Hermanos, muy buenos días. Hoy es mayo 22, 2022. Sí, el Señor, y vamos a estudiar la Biblia, vamos a empezar a estudiar la Biblia en el libro de los Hechos y vamos a hacer una oración antes de entrar de lleno a nuestro estudio de hoy. Me acompañan en oración. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia en esta mañana. Que tu gracia nos ayude a poder conocer tu palabra y edificarnos y tener entendimiento en lo que hacemos. Que tu Santo Espíritu nos lleve siempre a tierra de rectitud. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Entonces vamos a abrir la Biblia en Hechos 17 y vamos a leer del versículo 22 en adelante. Hechos 17, versículo 22 hasta el 34. Hechos 17, del 22 al 34, voy a leer la versión Nueva Biblia de las Américas. Hechos 17, versículo 22 en adelante voy a leer la versión Nueva Biblia de las Américas. Y dice así esta porción de la Escritura. Y entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios no desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, esto les anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a conocer, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos, existimos, así como algunos de los poetas de ustedes lo han hecho. Porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, cuando lo resucitó de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Esta es palabra del Señor. Y bueno, este texto en sí es parte de todo el texto del capítulo 17, tome nota. Y el contexto ya lo hemos visto cuando hablamos la semana pasada del contexto de Atenas.
era una ciudad muy importante en Grecia y en todo el mundo, y hasta ahora. Atenas es conocida en el mundo eh, mitológico, artístico, cultural. Los romanos se educaron y se civilizaron a través de Atenas. Romanos, una raza muy, diríamos, dada a la guerra, eran brutos. Pero los griegos realmente lo educaron. La fineza de la cultura griega es lo que en ese tiempo hizo de Atenas el centro de la cultura. Y esto es así para poder entender el mundo en donde se desarrolla la iglesia. Cuando Pablo va viajando en todo Asia, ¿no? En todos sus viajes, llevando el Evangelio. Pero vemos aquí algo muy importante, algo muy importante, y tiene que ver con cómo presenta Pablo el Evangelio por primera vez. Recuerde que es el primer siglo, recuerde que el Evangelio es nuevo para todos. No es como hoy día, 2022, donde hay cantidad de sectas habidas y por haber, cada uno inventadas por hace 200 años, por personas, y que se van a todas partes del mundo. Pero en el tiempo de Pablo no era así. Primer siglo, la mayoría de los pueblos de Asia no sabían nada de Jesús, no sabían nada del Evangelio, nada de la resurrección, como lo vemos aquí. Entonces yo quiero que usted se posicione bien históricamente para que pueda entender lo que está pasando ahí. Para que usted sepa cuál fue el mensaje pristino original del Evangelio. ¿Qué es lo que Pablo, primera vez que tiene ese encuentro cultural, es un encuentro cultural, como sucede hoy en día. Si usted va a un país o vienen a su país, personas de diferente cultura, es nuevo. La forma como usted vive, la forma como usted cree, la forma como usted come, la forma como ustedes se tratan, las costumbres, las palabras, lo que creen. Entonces, cuando hay un choque cultural, o hay rechazo o hay asimilación. Eso es así, ¿no? Cuando uno va a un país no conoce nada o lo rechaza porque dice, bueno, yo no conozco, no es aquí y se vuelve. Pero hay otros que tienen una mente más abierta y asimilan. Entonces eso les ayuda a ellos a crecer culturalmente porque comienzan a conocer ciertas culturas, lo que hablan, lo que dicen, lo que comen, lo que escuchan. Entonces Pablo lleva el Evangelio a Atenas y muchos griegos ahí eran cerrados de mente. Ellos rechazaban cualquier cosa que no era de acuerdo a su cultura. Una cosa negativa en realidad. Porque cuando uno se cierra a cosas que no conoce, especialmente de otras culturas humanas, entonces uno no crece culturalmente. ¿Me entiende? Uno no crece culturalmente. Uno dice, bueno, esta es mi cultura y aquí crezco. Bueno, pero hay otros seres humanos que tienen diferente cultura también. Es bueno conocer otras culturas, es bueno conocer otros lenguajes, es bueno conocer lo que creen, es bueno conocer todo lo que tiene que ver con ello. Bueno, Pablo lleva el Evangelio a la cultura de Grecia, de Atenas. Entonces, cuando está caminando, como dice exactamente, ¿no? El versículo en el 22 dice entonces Pablo, pero vamos con el 21 para ver. 19, mejor dicho, versículo 19. Dice, entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo, ¿no? Podemos saber qué es esta nueva enseñanza que dice, ¿no? Que usted proclama, dice, ¿no? Una nueva enseñanza. ¿Qué era el Areópago? Era una ciudad aristocrática de Atenas, donde estaba el concilio y los gobernantes de Atenas. Una ciudad muy afluente de personas muy importantes, ¿no? La mayoría no eran filósofos profesionales, pero estaban muy conectados a la filosofía griega. Entonces ellos eran las personas que investigaban cultos, creencias extranjeras ajenas a Grecia y determinaban si las personas que hablaban se les podía dar la facultad o la autorización de hablar en público o no. Por eso lo llevaron al Areópago. Eh,
ahí es donde Sócrates, el filósofo griego, eh, también daba sus conferencias. Entonces por eso lo llevaron a Pablo al Areópago, porque era el lugar donde el concilio de la ciudad tenía que decidir si Pablo tenía la oportunidad de poder hablar el mensaje del Evangelio o no. Por eso le dicen, podemos saber que es esta nueva enseñanza que usted proclama. Era nuevo. Nadie había escuchado el Evangelio. Absolutamente nada. Ellos vivieron siempre así. Entonces, ¿por qué oímos decir cosas extrañas? Dice, ¿no? Queremos saber qué significan. Nunca escucharon el Evangelio. Era nuevo, ¿no? Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o oír algo. Es lo que dice Lucas. Entonces, Lucas vio que inmediatamente la cultura de la ciudad era escuchar cosas nuevas, ¿no? Cualquier filósofo que venía de cualquier parte del imperio, inmediatamente se situaba ahí y comenzaba a hablar, y si era algo nuevo, toda la gente escuchaba. Y entonces ellos decidían, la gente, si eran bienvenidos o no, basado en lo que hablaban. O sea, no solamente escuchaban, sino que discriminaban en cuanto al mensaje, al contenido. Entonces viene Pablo, el mensaje nuevo para ellos, totalmente nuevo, nunca habían escuchado. Eso nos enseña algo muy importante. Lucas nos está diciendo que en toda Asia en ese momento nadie escuchó el Evangelio, nadie sabía ni de Jesús, y muchos inclusive no sabían nada de lo que es la religión hebrea. Los judíos eran muy herméticos, y la gente no les gustaba mucho a los judíos tampoco. Entonces viene Pablo, entra de un momento a otro sin pedir permiso a la ciudad de Atenas, mira todo lo que está pasando, mira todos los dioses que hizo, hablamos la semana pasada, y él se siente enojado, conmovido y motivado a hablar acerca de Jesús. ¿Se dan cuenta? Es algo increíble como esto del choque cultural. Es un choque cultural realmente y religioso. La pregunta es, ¿qué va a hacer Pablo ahora? Bueno, versículo 22, Lucas dice, entonces Pablo poniéndose en pie en medio del Areópago. Entonces las personas ya estaban escuchándole, ¿no? El concilio de la ciudad, los principales gobernantes estaban ahí, era una ciudad muy importante, influente, personas muy importantes. Y Pablo allí, delante de todos, eh, él se pone de pie, ¿no? Y se dirige a las personas que están ahí. Eh, Pablo dice en versículo 22, ah, varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, dice, ¿no? Ah, la palabra religioso es una palabra compuesta en griego, ¿no? Que se lee deisidai moneresteros. Lo traducen como muy religioso. ¿Cómo se puede traducir esa palabra en el original? Bueno, es una palabra compuesta en griego que viene de deido, que significa, ¿no? Temeroso, y de daimon, que significa una deidad, pero una deidad en el aspecto supersticioso, ¿no? En el aspecto supersticioso. O sea, eran personas muy honestas tal vez en su religión de superstición, deisidai monesteros, ¿no? Eh, pero que estaban equivocados. O sea, ¿cómo le puedo decir? Lucas, inteligentemente, no utiliza el sustantivo teon, ¿no? Que es de Dios, para referirse a personas que adoran a Dios, sino otra palabra que tiene que ver con dioses de superstición. Entonces ahí Lucas hace la diferencia entre aquellos que creen en un Dios verdadero y los que creen en deidades supersticiosas, ¿no? Eran muy religiosos. Entonces en el español lo ponen religioso, pero en realidad el ser religioso, el que traduce en español, no lo puso correcto, porque no nos da la idea. Entonces, lo que debería ser en el original sería que, según Lucas, lo que quiere decir es que Pablo está diciendo que ellos eran personas
devotas a deidades supersticiosas. Es lo que está diciendo. Fíjese, deidades supersticiosas. No solamente religiosos. Aunque uno dice, sí, pero son religiosos. Pero no es religioso en el sentido que nosotros creemos. Porque recuerde, mitología no es religión. Aunque está dentro de la categoría de religión, es diferente. Mitología tiene unas características muy diferentes. Ahora, que había superstición, obviamente sí, pero no todos eran supersticiosos, eso lo vamos a ver en un momento. Ahora, eso es algo un poco difícil de entender, pero hay que entender, por eso dije un cambio cultural. Cuando nosotros leemos, nosotros siglo XXI, ¿no? Hablamos el español, diferente cultura, espacio, tiempo, todo diferente. Tenemos que transportarlo, nuestra mente tiene que viajar 2000 años atrás, en este caso a Grecia, entrar a su cultura para poder entender lo que ellos están diciendo, ¿no? Pablo está en medio de una cultura rica, ¿no? En mitología, en historia, ¿no? Uno puede aprender es más, nuestra cultura occidental viene de Grecia también. O sea, nosotros somos la influencia, el producto de la filosofía griega. Eso es así, ¿ok? Eso es así. Los padres fundadores de los Estados Unidos lo sabían muy bien, ¿no? Roma es el producto de la filosofía griega. Los romanos eran brutos, solamente ellos querían matar, 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 matar. Los griegos invaden y controlan Roma con su cultura, con su fineza, ¿no? Entonces ellos civilizan a los romanos. Y es así, ¿no? Ah, entonces Pablo dice que, según Lucas, que ellos eran muy devotos, temerosos de deidades y prácticas supersticiosas. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, como dice Pablo aquí, en el versículo 22. Percibo, percibo. ¿Qué es percibir? Bueno, percibir viene de la palabra griega, es un verbo que se da con te oro. Significa reconocer. Vamos a ver qué significa la palabra percibo, que es observar, discernir, ¿no? O sea, lo que está diciendo Lucas es que Pablo estaba observando mientras caminaba todas las estatuas, los ídolos, y él observaba y analizaba y percibía lo que estaba alrededor de él. Entonces él se da cuenta que los atenienses, ¿no? Eran personas devotas de sus deidades, pero en un aspecto supersticioso. Pero vamos a ver más adelante a qué se refiere el aspecto supersticioso que Lucas dice. Luego en el 24 dice, 23, ¿por qué? Fíjese lo que dice. Ahora, Lucas está diciendo lo que Pablo estaba, el contexto que Pablo estaba viendo. Dice, porque mientras pasaba, o sea, Pablo caminaba todo Atenas. No sé si usted ha estado en Atenas, si usted tiene la oportunidad de hacerse unas vacaciones, 1 o 2 semanas, vaya a Grecia. Si alguien estuvo en Grecia, en Atenas, nos puede compartir, pero más adelante. Pero es bueno ir a Grecia, de verdad, es bueno conocer esa parte, por lo menos unas 4 semanas para conocer bien la comida, los museos. Realmente ese es el mundo del cristianismo, ese es el mundo donde se movió la iglesia cristiana. Las cartas de Juan a las 7 iglesias en Asia tienen mucha influencia pagana de Grecia. Entonces, entender el mundo griego es entender el Evangelio. Así que les recomiendo después de esta clase, por favor, si quieren conocer la Biblia en verdad y sacudirse de toda superstición que hay en muchas sectas, estudien la historia de Grecia, especialmente el primer siglo. Estudienla. Estudien su mitología, estudien sus costumbres, sus leyes, su música. Estudien todo eso. Créame que va a estar eternamente agradecido, porque cuando regresa al Evangelio, especialmente el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, las cartas de Pablo, 13 cartas, usted va a entender mejor el mundo en donde se movió Pablo y los apóstoles. Especialmente Pablo, porque es el que más viajó a todo esto del Asia. Él fue el que llevó el Evangelio a toda esta gente.
Así que les dejo como tarea Grecia. Y si pueden sacar un pasaje a Grecia, lo pueden hacer con mucho gusto. Entonces, ¿qué dice el versículo 23? Mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, fíjese, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. Ahora, esta parte es muy, muy, muy interesante. Ah, obviamente hay un punto ahí de aspecto cultural, ¿no? El Dios desconocido. Dice que Pablo estaba caminando y él seguía observando. O sea, en cierta medida Pablo era un turista, pero era un turista no solamente para, oh, voy a tomar foto aquí de Neptuno, de Apolo, me voy a comprar esta carterita del tiempo de Sócrates. No, no, no. Él observaba, pero, o sea, era algo maravilloso, yo me imagino. Yo creo que sí. Era algo extraordinario mirar Grecia. O sea, mi mente está viajando 2000 años atrás. Era algo, yo me quedaría pasmado, yo creo que Pablo se quedó pasmado, pero más allá de eso, como judío, él se quedó realmente asombrado de la mitología y la religión. Y él cavilaba, él analizaba, sacaba sus conclusiones, y dentro de él había un enojo en el sentido de que gente idólatra, lo veía ese punto de vista, pero al mismo tiempo de respeto, porque eso lo vamos a ver cuando esté hablando. Pablo se dirige en una forma de mucho respeto. Eso es algo muy importante, porque él se quedó asombrado de todo lo que vio en Atenas, se quedó enardecido por la idolatría, pero al mismo tiempo, cuando se dirige a la gente, habla con mucho respeto. O sea, Pablo está demostrando que era una persona muy educada, era una persona, no era una persona vulgar, no era una persona común y corriente. El lenguaje de Pablo era de alguien muy educado, académico, alguien que estaba a la altura de la cultura de ese momento. Y era muy importante conocer eso. ¿Me entiende? Estamos hablando con los griegos, ¿ok? No estamos hablando con los romanos que son brutos. Estamos hablando con los griegos, ¿ok? Objeto de adoración es la palabra sebamasta. Sebamasta es un sustantivo en griego, ¿no? Que significa objeto de veneración, ¿no? Objeto de veneración. ah, Se usa en otras partes de las escrituras. Objeto de adoración también. En un altar, algo que debe ser adorado. Es lo que Lucas está hablando. Interesante porque ah, Lucas hace la diferencia entre el Dios que adoramos y el objeto de adoración. Fíjese, cuando Lucas escribe, él utiliza ciertas palabras para diferenciar lo que los griegos hacían en su religión y lo que los judíos hacían. Para el judío, Dios no era un objeto de adoración. Para los griegos, el Dios de ellos era objeto de adoración y utiliza la palabra sebasmata, ¿no? Y dentro de eso, Pablo caminando encuentra un altar, ¿no? Que viene de la palabra bomón, ¿no? En griego, la bomón se traduce como un lugar elevado, una plataforma. O sea, era una plataforma más o menos así, ¿no? Aquí es para poner el celular, una plataforma, la gente caminaba y aquí una plataforma, y encima de esto había, digamos, el altar de un Dios no conocido, una estatua, y decía al Dios no conocido, ¿ok? Eh, Él encuentra esa plataforma y Lucas pone aquí agnostoteo. Interesante porque agnostoteo es un adjetivo, ¿no? De donde viene nuestra palabra agnóstico. Se dan cuenta que inclusive es otra prueba que cuando usted dice agnóstico está hablando griego sin que usted sepa. Así es nuestro español de España. Está
con mucha palabra griega. Agnosto significa, es la parte A, ¿no? De alfa, que es el negativo, que modifica el ginosto, lo cual en vez de ser conocido, ahora es no conocido. O sea, ve que era el Dios no conocido, la palabra, el sustantivo esteo, que es Dios, ahí sí Lucas habla porque es exactamente la inscripción que decía. Y las inscripciones, generalmente, si este es el altar, la inscripción iba en esta parte de aquí. Aquí había la inscripción, estaba la estatua y aquí había la inscripción. Entonces el que pasaba leía aquí qué clase de Dios era, ¿no? Y hasta ahora existe eso. Los romanos copiaron mucho de los griegos. Ellos fueron los que después, más adelante, deidifican a sus emperadores, ¿no? Y es el contexto por el cual Juan habla acerca de la bestia en Apocalipsis y el contexto que Pablo habla también en su carta a los tesalonicenses acerca de la persona que niega a Dios y se pone en lugar de Dios. O sea, ¿se dan cuenta cómo todo este contexto griego de la mitología nos ayuda a entender el contexto cómo Pablo habla a los tesalonicenses, ¿no? Que eran una de las culturas muy cultas y muy leídas? Recuerden que las mujeres en Tesalónica eran mujeres extremadamente cultas, les gustaba la lectura, no eran cualquier tipo de mujer tal vez de las tribus romanas que no sabían nada. Las mujeres en Tesalónica, o sea, esa parte que Pablo iba, eran muy cultas, o sea, el aspecto de la cultura a ellos les llevaba a eso, ¿no? Y Pablo estaba en medio de, no de ignorantes, Pablo estaba hablando en medio de gente que conocía su situación cultural. Entonces, dice aquí que Pablo ve de que ellos estaban sin conocer, ¿no? Al Dios que ellos, ¿no? Al Dios que él está proclamando. Agnostoteo. Agnostoteo. ¿Quién es el agnostoteo? El agnostoteo es el Dios que Pablo está proclamando y que los atenienses adoraban sin conocerlo. Ahora, bien interesante. Entonces, vamos a poner un poco de contexto aquí, ¿no? 23, al altar del Dios. Aquí dice 24. Con esta inscripción, ¿no? Lo que pasaba es que los atenienses adoraban, ¿no? En lugares locales y dentro de la mitología griega había la creencia, ¿no? De que posiblemente se les escapó un dios o una deidad mitológica que no conocían. Eh, el filósofo de Creta, Epímenes, o Epimenes, era de la isla de Creta. De ahí viene la palabra cretino. Muchas veces uno dice, pero cretino no es... Bueno, cretino tiene un origen de ahí, eso es otra historia. Pero este filósofo Epimenides, ¿no? Él aconsejaba a los atenienses que tienen que edificar un altar a un dios desconocido, ¿no? Para sacrificarles, para sacrificarles a animales en caso que ellos no sepan de que hay un Dios que existe, pero que ellos no sepan. Entonces este filósofo Epiménides es el que les aconseja. Esto lo vamos a ver más adelante también. Y es así entonces que Pablo utiliza lo que vio para introducir el mensaje del Evangelio. O sea, ¿se dan cuenta cómo hace el vínculo cultural? ¿Se dan cuenta cómo hace el vínculo cultural? Y es muy importante porque eso rompe el hielo. Cuando uno va a un país que no conoce, ¿no? Uno no hay, bueno, hay dos cosas, como dije. Uno rechaza porque dice, no me gusta este país que no conozco, me regreso. O uno asimila lo que está en el país de uno, que uno no es cuando va al país. Yo soy de las segundas personas, he visitado algunos países y me gusta asimilar.
porque conocer es bueno. Cuando uno conoce y uno viaja, se culturiza, uno crece en su perspectiva de la humanidad, del mundo, de todo eso. Y ah, Pablo estaba haciendo eso. Estaba tratando de ver conexiones para dar el mensaje del Evangelio. Y él lo encontró en el altar del Dios no conocido. ¿Ve? Entonces utiliza ese Dios no conocido y dice, bueno, este Dios que no conocen y ustedes adoran sin conocer, es el Dios que yo predico. Fíjense, entonces ya llamó la atención de la gente en ese momento. Porque recuerde, los atenienses eran muy dados a escuchar cosas nuevas. Entonces viene alguien y dice, le estoy predicando al Dios no conocido. Ellos dicen, al Dios no conocido. Oye, llámale a mi mamá, llámale a mi papá, vamos a escucharle porque ahora ya sabemos quién es este Dios que no conocíamos. Ahora lo vamos a conocer. A ver, vamos a escucharle a este. A ver, por favor, Señor, ¿usted de dónde es? Díganos quién es este Dios no conocido. Queremos conocerlo, obviamente. Y una vez que lo conozcamos, vamos a cambiar el nombre al nombre que usted nos va a dar y ya no va a ser más el Dios no conocido. Y bueno, Pablo dice que es el Dios que él está proclamando, ¿no? Que es la palabra eh, catangelio, es un verbo, ¿no? La palabra catangelio significa proclamar, promulgar. O sea, Pablo estaba abiertamente hablando acerca de el Dios no conocido. 24. Y empieza, fíjese, con la creación. Interesante porque en esa parte los epicúreos, que era una rama de filósofos griegos, ellos negaban la necesidad de los templos para los sacrificios. Entonces, otro punto de contacto está, ¿no? Otro punto de contacto está en que Pablo dice algo que los estoicos estaban de acuerdo, que Dios hizo el mundo, todo lo que en él hay, el creador, el Dios no conocido, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, ¿no? Supremo, eso está de acuerdo a la versión bíblica, ¿no? A la versión bíblica de Génesis. Y dice, no mora en templos hechos por manos de hombres, no mora en templos hechos por manos de hombres. Quiere decir que en ese aspecto los epicúreos estaban de acuerdo, porque los epicúreos tampoco creían que el dios de la mitología, ¿no? Necesitaba templos para sus sacrificios. Aunque algunos estoicos sí requerían que haya templos para las deidades. Pero Pablo estaba tocando otro punto también de contacto, otro punto positivo en su discurso. O sea, los estoicos y los epicúreos le estaban escuchando de buena gana porque estaba diciendo cosas que la mayoría estaba de acuerdo. ¿Cuál? Que Dios no necesita templos. Había templos, pero los epicúreos decían, bueno, no hay necesidad para sacrificios. Por eso que afuera del templo tenían altares, afuera del templo, en las plazas, donde estaba la estatua, y venían y aquí había una cosita y le ponían aquí todos los sacrificios que ellos querían darle, ¿ok? Querían darle aquí todos los sacrificios y lo hacían en las plazas. Por eso ellos decían, no necesita de templos. Entonces cuando Pablo dice en el 24, no mora en templos, los epicúreos estaban de acuerdo con él. ¿Qué más? Dice, tampoco es servido, ¿no? Por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. Ahora, una premisa básica de los estoicos, de los filósofos estoicos, era eh, que justamente las deidades no necesitaban recibir algo. En ese punto también estaba de acuerdo los griegos estoicos con el mensaje de Pablo. O sea, Pablo estaba poniendo puntos en común, puntos de contacto,
porque de esa forma le estaban aceptando el mensaje. La gente hasta ahí no había ningún problema, le estaban escuchando de buena gana, ¿no? ¿Qué más? Cuando dice Dios hizo los cielos, está hablando del cosmos, ¿ok? El cosmos tiene que ver con la Tierra y todo el universo. Recuerde que los filósofos griegos desde la antigüedad estaban muy, pero muy curiosos en cuanto qué hay más allá. Recuerde que de ahí nace la trigonometría, ¿no? Eran matemáticos, filósofos, eran inclusive químicos. O sea, el griego era muy curioso en ese aspecto. Nosotros somos herederos de la cultura griega en gran medida. Mire nuestro lenguaje, ya estamos hablando en griego nosotros. Muchas palabras en griego, por ejemplo, inclusive la palabra mitología es griega, ¿no? Y bueno, ah, gnóstico es griego. ¿Se dan cuenta? O sea, si hoy día digo yo mitología gnóstica, ya hablé griego, no hablé español. A ver, repita después de mí para que usted hable griego. Mitología gnóstica, griego. ¿Ya habló griego? ¿Ya lo habló? Mitología gnóstica, eso es griego. Nada de español de España. Griego. ¿Se dan cuenta? Así que ya conoce usted griego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, todas las cosas, el adjetivo panta tiene que ver con todo lo creado. Y eso llamaba la atención a los griegos, porque Pablo está diciendo, poesías ton cosmon kai panta, ta en auton autos ouranon kai gets y parcon, Kyrios o en kero palotos na os katoike. O sea, cuando Pablo decía todo eso, los griegos estaban ya totalmente atentos a lo que Pablo decía, porque estaba diciendo que todas las cosas del mundo, del cosmos, fueron creados por Teos, ¿no? Orounao, el cielo, ¿no? Y Ges, la tierra, ¿no? Siendo Curios, el Señor, ¿no? Que Él no habita, katoikei. La palabra habitar significa establecerse permanentemente en una casa. Entonces, cuando Lucas dice la palabra o Pablo, katoikei, que es un verbo, lo que está diciendo es que Dios no vive para siempre, no se establece en algo sólido, en una casa hecha de manos. Y la palabra hecha de manos es un adjetivo, también palabra compuesta que hecho eh, de manufacturado por la mano humana o construido de mano humana. Y la palabra es keiropo y eto is. Quiere decir que Dios, el Dios no conocido, no habita para siempre en una estructura manufacturada o construida por el hombre, ¿no? Más bien Él es el creador, habiendo hecho. Interesante, porque la palabra hacer viene de la palabra poiesas, no poesía, poiesas significa construir, manufacturar, hacer, causar, actuar. Prácticamente lo que está diciendo es que es Dios el que causa las cosas, el que manufactura, el que organiza, el que estructura, el que crea, todo eso. En contraste con lo que el hombre hace, que son templos de manufactura humana para Dios. Entonces Pablo está haciendo el contraste. ¿Cómo va a ser posible que el creador que crea los cielos, el cosmos, es la palabra que utiliza, va a habitar, ¿no? O va a keiropo y eito y es, ¿no? En Naios. Naios viene a ser el adjetivo para templo, ¿no? Va a vivir en templos, ¿no? O diríamos, tal vez, lugares de adoración, cuando Él es el creador de todo. Entonces, hasta este punto, los atenienses estaban atentos porque Pablo está razonando con ellos. Fíjese, Pablo ya está razonando con ellos. Hasta ese punto el mensaje va perfecto. Toda la gente escuchando a Pablo. Los epicúreos están de acuerdo con Pablo. Los estoicos también están de acuerdo con Pablo. Dios no necesita de un templo hecho de manos porque Dios es el creador del cosmos. Cosmos, de ahí viene la palabra cosmología. Y es más, cuando usted dice cosmología, no está hablando español, está hablando griego. ¿Se dan cuenta que ya estamos hablando más griego? ¿Se dan cuenta?
sin necesidad de ir a la universidad, usted está hablando griego. Así, la cosmología, palabra griega compuesta, ¿no?, de los atenienses, hasta ese punto hay un acuerdo con lo que Pablo decía, porque recuerde, Pablo está tomando la figura del Dios no conocido y los atenienses estaban diciendo, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Apúrate, Pablo, queremos saber cuál es el nombre para cambiarle el nombre de este Dios no conocido, queremos ponerle el nombre ahí en su placa. Bueno, y Pablo seguía hablando. ¿Qué más dice Pablo? En el versículo dice, no he servido de manos humanas como si necesitara de algo. Él da vida a todos, le aliento a todas las cosas. Bien interesante, porque esa palabra aliento a todas las cosas eh, viene de la palabra pasizo en kai, no en kai ta panta. ¿Qué significa eso? Significa que el Dios que está hablando Pablo es el que da la vida, zoen, ¿no? Y también el aliento de vida, noen, o sea, la respiración. La respiración para que todos los seres humanos y animales respiran. Y el principio de vida, zoen, vida física y también espiritual, viene de Dios a toda la vida, inclusive a todo el cosmos, la naturaleza, las plantas, los animales, los seres humanos, todo organismo viviente. Y recuerde que los griegos eran muy curiosos en el aspecto de la biología y la química del cuerpo humano. ¿Ok? O sea, todo lo que viene con la estructura humana, las partes del cuerpo humano, ellos estaban pero muy curiosos, ¿sí?, en lo mínimo. Entonces, cuando dice que Dios crea toda la vida, principio de respiración, animales, plantas y todo lo que ven, llama la atención de todos ellos, ¿no? Y dice, y de todo, panta. Panta es un adjetivo que se refiere a todo, todas las cosas sin excepción. ¿Se dan cuenta? O sea, incluyendo las formas de declesión. Aparentemente, ¿no? Pablo está utilizando el adjetivo panta en griego, que incluye absolutamente todo. Nada se escapa. Nada se escapa. Inclusive la vida que está en el cosmos, lo que nosotros llamamos el universo. Entonces vemos que el cosmos es una palabra clave en el lenguaje griego que tiene que significar el mundo, ¿no? No terráneo, sino toda la creación, el cosmos, cosmos, cosmos. No, eso es algo muy importante. Él dice después Pablo una vez ya 26, de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo, de uno solo, ¿no? Hizo todas las naciones del mundo. Aquí Pablo está usando la narrativa bíblica de Génesis de Adán, aunque algunos griegos tenían tradiciones similares. O sea, aquí también está poniendo un punto de contacto con los griegos. ¿Ok? Ah, eh, por ejemplo, los atenienses, había una tradición ateniense en donde decían que los atenienses habían surgido del polvo de la tierra. Fíjese. Y ahora, esto es interesante porque en algunas culturas dicen que el hombre nace del agua de los mares. Por ejemplo, en la cultura de los incas hay una tradición que dice que los primeros seres salieron del lago Titicaca, o sea, del agua, otros del mar. Hay diferentes versiones. En este caso, los atenienses tenían la tradición que ellos salieron del polvo de la tierra. Interesante porque en la creación Dios crea a Adán y a Eva del polvo de la tierra. O sea, parece que había en la conciencia cultural ancestral la idea de la creación de que la tierra, de ahí viene la palabra la madre tierra, ¿no?, da a luz al ser humano, a la humanidad, ¿no? Algo truncado de la creación bíblica, porque en la creación bíblica, si bien es cierto, el hombre viene de la tierra, pero Dios crea al hombre de la tierra y le da aliento de vida. Aliento de vida, ¿no? Nefesh. De ahí viene que el hombre es alma, los animales es alma, el animal es alma, porque alma significa ser viviente.
alguien que respira. Entonces el animal y el ser humano um, comparten elementos comunes. Respiran. Usted es un alma, el animal es un alma. Entonces lo más correcto técnicamente no es tenemos alma, sino es o somos alma. Por eso dice el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. O sea, deja de respirar. A eso se refiere. Pero ya no respira. Por eso cuando alguien tiene problemas de dormir, en el sentido que deja de respirar, es muy peligroso. Siempre le dicen despierte a la persona que deja de respirar en su sueño. Y hacen estudios de eso. Bien, entonces, 26. Dios hizo las naciones del mundo, ¿no? Y dice, para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. O sea, Dios no está en contra de las fronteras, absolutamente, como muchos en la actualidad tratan de decir fronteras abiertas. Las fronteras son necesarias, Dios lo puso desde el punto de vista teológico. Hay una justificación a la frontera de la palabra orotesías, que quiere decir, y ahí viene nuestra palabra Orión, ¿no? Poner un límite a los países, lo cual es saludable, lo cual es propio. Cada nación tiene que tener su límite soberano y se tiene que respetar. Dios lo puso así. Él lo determinó. Ahora, la palabra determinar viene de la palabra orisas, ¿no? De donde se utiliza también la palabra predestinación. O sea, Dios determinó, o sea, marcó, decretó, puso un lugar determinado, decretado, marcado, ¿no? Limitado para cada nación en la tierra, ¿no? Entonces, si Dios mismo lo puso, ¿no? Lo hace para que el hombre habite en ellos, de la palabra katoikías, ¿no? Que es un sustantivo que significa residir, vivir allí adentro, dentro de esa limitación, ¿no? Que Dios mismo puso, según Pablo. O sea, Pablo no era el de las fronteras abiertas como se hace hoy en día, que no haya fronteras. Pablo era una persona que está determinada. Ahí lo dice, léalo. No me crea a mí. 26, márquelo. ¿Ok? Que las fronteras Dios los puso para los hombres vivan dentro de su cultura, de su nación. No hay nada en contra de eso, ¿no? Y cada nación tiene que preservar su identidad. Pablo no estaba en contra de eso, ¿no? Pablo está simplemente diciendo lo que Dios había determinado para la raza humana, ¿no? Y así tiene que ser, ¿no? ¿Y qué más dice en el versículo más adelante? 27, ¿para qué lo hace así? Dice, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Ahora, interesante porque los estoicos creían, en la filosofía estoica, que Dios permeaba todo, ¿no? A diferencia del pensamiento judaico que decía que Dios está omnipresente en todo lugar, ¿no? Ah, aunque negaban el panteísmo. ¿Cuál es la diferencia entre permear y omnipresencia? El estoico decía Dios está en todo, pero ya de una forma panteísta, que Dios estaba en las cosas. Por ejemplo, aquí está Dios, o sea, en todo, pero impregnado. El judío dice, no, no está así, pero Dios es omnipresente, o sea, está en todas partes, pero no dentro de las cosas. El estoico decía, sí, sí, está en todas partes, pero también dentro de las cosas. O sea, estaban de acuerdo que Dios está en todas partes. La diferencia está en que los judíos rechazaron el panteísmo y los estoicos decían está en todas las cosas. O sea, era una diferencia, se dan cuenta, teológica. Ahí sí hay una diferencia teológica
en cuanto a qué es Dios, quién es Dios, ¿no? Y Pablo estaba en ese, hasta ese punto todavía la gente le escuchaba de buena gana a Pablo. Y dice, palpando, pero él no está lejos de ninguno de nosotros. Eh, Palpable es un verbo que significa algo de contacto. Tiene dos significados. El aspecto literal, palpable, observable, que se puede tocar, que se puede observar. Eso utilizaban mucho en la alquimia. Los doctores griegos utilizaban mucho esta palabra porque para ellos el sentido del tacto era importante para la ciencia. Hay que tocar, hay que palpar, hay que sentir. Pero en el aspecto figurativo tiene que ver también con lo espiritual. Investigar es palpar. Cuando usted investiga algo, usted está palpando lo no físico. De ahí da lugar a lo espiritual, ¿no? Dice, voy a buscar a Dios. Pero ¿cómo se busca a Dios? ¿Dónde está su dirección, su domicilio? ¿Cuál es el teléfono, el celular? ¿Cuál es su página en la website? ¿Cómo se busca a Dios? Entonces, el término buscar a Dios es un término tan genérico que todo el mundo lo usa. Los gnósticos lo usan, ya estamos viendo aquí. Los brujos lo usan. eh, los budistas lo usan al Dios. Los musulmanes. Todas las versiones del cristianismo habidas y por haber, las sectas, innumerables sectas, cultos herejes de los evangélicos y de todas las sectas pentecostales que existen en los últimos 200 años dicen buscar a Dios. En el cristianismo primitivo buscaban a Dios, el catolicismo busca a Dios, el protestantismo y todas sus sectas habidas y por haber, diseminadas por todas partes, dicen buscar a Dios. Entonces Pablo está diciendo aquí, dice, para que puedan palparle y puedan encontrarle. La palabra encontrar es es un verbo que significa eh, eh, ah, encontrar algo, ¿no? De una manera prolongada. Entonces, eso es bien interesante que tengamos en cuenta investigar, descubrir. ¿Se dan cuenta? Descubrir. Así que cuando alguien dice busca a Dios, bueno, oiga, esa palabra no significa nada. Es como decir anda a estudiar. Sí, suena bonito. La siguiente pregunta que es, ¿dónde? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Se dan cuenta? O sea, no falta decir a alguien, oh, anda a estudiar. Sí, pero ¿dónde? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Entonces, cuando alguien dice, cuando Pablo dice aquí, y muchos dicen, busca a Dios, la pregunta es, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y cada uno le va a dar diferentes respuestas. Por ejemplo, dentro de las sectas pentecostales, buscar a Dios es oración y ayuno y vigilia. Eso es su cosmología de ellos, eso es su mentalidad de ellos así cerrada, así les enseñan a ellos, que según ellos buscar a Dios es oración, pero el problema está en que si buscar a Dios es oración, bueno, los católicos también oran, entonces ellos también buscan a Dios. No, pero hay que ser vigilia, ellos también hacen, ayuna, ellos también hacen. Los budistas hacen más ayuno y oración que cualquier otro, ellos están más cerca de Dios, inclusive los musulmanes lo hacen. O sea que se dan cuenta que cuando hablamos nuestro lenguaje es ambiguo. O sea, nuestro lenguaje no tiene sentido si no nos especificamos en qué. ¿Se dan cuenta? O sea, tenemos que aprender ya a acostumbrarnos a hablar algo con significado, no solamente repetir. Ese es el problema en Latinoamérica. Por eso que creo que los millones de latinoamericanos escogen a charlatanes como presidente que son buenos absolutamente para nada. ¿Ok? Ah, ¿Qué más? Eh, Ese Dios, dice Pablo, oh, ya me pasé, ya estoy en la hora, eh, vamos a ver, para que buscaran y de alguna manera palpando lo hallen, ¿no?
lo hallen. Ahora, aquí vamos a terminar, vamos a dejarlo en el versículo 27. Acuérdense, por favor, de recordar el versículo 27. Porque lo que sigue, ¿no? Entonces ya va cambiando poco a poco. No, el 28 es buenísimo, pero el 28 lo voy a dejar para la otra vez, porque hay mucho que hablar del versículo 28. Me gusta el versículo 28. ¿Ok? Así que lo vamos a dejar para la próxima semana, porque de ahí en adelante terminamos y cómo termina se van a quedar sorprendidos. Muy bien, entonces vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Que esto haya ayudado a nosotros y poder entender lo que Pablo predicó a los atenienses en ese entonces. Ayúdanos, Señor, a poder sacar la enseñanza de lo que Pablo tenía en mente para poder crecer en gracia y conocimiento. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, amén, hermanos, que la gracia de Dios sea con ustedes. Amén.